Dicen que la fe mueve montañas y la fe nos ha hecho venir desde muy lejos al departamento de Lambayeque para conocer la historia jamás contada de la Cruz de Motupe. Este ícono religioso conocido por todo el mundo y que se encuentra en el departamento de Lambayeque, en el distrito de Motupe, te vamos a invitar a conocer cómo llegar y la historia en todo su trayecto desde el inicio de las escalinatas hasta llegar a la Cruz de Motupe, en la cueva. Es fantástica, es emocionante, es una leyenda, es historia, y hoy te la vamos a contar a esta espectacular historia de la Cruz de Motupe. Desde su descubrimiento por los años de 1800 hasta el día de hoy. Te invito a que te quedes en este video para que escuches la historia y revivas lo importante que es este ícono para el mundo. Bienvenido a conocer la historia de la Cruz de Motupe. No mires la película, vívela. Si quieres conocer la Cruz de Motupe y quieres venir de Lima a Chiclayo, estás solamente a 1 hora en avión. Y si vienes por vehículo terrestre son 12 horas. Llegas a Chiclayo y para que vayas a Motupe al distrito está a 45 minutos. Y del distrito hacia la cueva donde está la cruz está solamente en vehículo a 5 minutos en un lugar zapote. Partes de ahí y comienza la aventura hasta llegar a la cruz. Así que te invito a que te quedes, continuemos con esta historia. Qué chévere es estar en una nueva aventura, en un nuevo viaje. Es emocionante estar en un sitio religioso, católico, de ensueño de la zona norte del Perú. Y hoy te vamos a presentar una nueva aventura para que tú te quedes en este video de principio al final y te vamos a presentar cómo llegar a conocer la Cruz de Motupe. Ya estamos en este pueblo que se llama Zapote y de aquí nos vamos a ir hasta la Cruz de Motupe. Para venir hasta acá, solamente de Motupe hasta acá, está 5 minutos en vehículo. Hay mototaxi, hay taxi, puedes venir en carro particular, puedes venir en agencia, puedes venir en tu moto lineal. Y de acá está el terminal. De ese terminal dejas tu movilidad si has traído, hay cochera, hay comida y todo, y de acá emprendes el viaje hacia arriba. Más o menos la gente dice acá, el guía que llevamos dice que hay más o menos 1800 escalinatas donde pie hacia el cerro que está arriba. Así que te invito a hacer esta espectacular aventura religiosa. Obviamente soy Clay Alco, recorriendo el Perú y Latinoamérica. Vamos viajeros, acompáñame hasta arriba, la Cruz de Motupe, al Cerro Chalpón. Emprendimos. ¡Nos vamos! Vamos a seguir en la aventura y continuamos por esta cantidad de escalinatas que son más o menos 1800 a 2000 escalinatas. Cuenta la historia que por los años de 1850, de 1860, ya la población de Motupe tenía muchos, pero muchos reductos así, de lo que había dejado el cacicazgo de Motupe, y ya estábamos en la colonia y por lo tanto se necesitaba la evangelización y había mucho indio también, y eso hizo
que haya una historia tan bonita y tan hermosa de la Cruz de Motupe. Vamos a seguir conociendo y te voy a seguir contando esta hermosa historia de la Sagrada Cruz de Motupe. Seguimos subiendo las escalinatas y seguimos contándote. Por los años de 1860, cerca a la guerra con Chile, estamos hablando de los años de 1860, un sacerdote franciscano que se llama Juan Abad vino acá y fue enviado de la Orden de Lima para Motupe. Este señor se convirtió en un clérigo muy importante para la catequización de acá de la zona de Motupe a los indios, y estaba acá, pero su penitencia era muy extrema. Tenía demasiado extrema su penitencia, donde él se ausentaba mucho, pero mucho tiempo de Motupe. Motupe en ese entonces era un pueblo tan pequeño, era una comarca pequeña, por los años de 1860. Es decir, este clérigo vivía ahí, pero resultó que su penitencia era extrema y venía por estos sitios, por estos lares, venía a hacer eso, donde que llegó un momento que ya no regresaba ya a Motupe, se quedaba acá por el campo. Habían cuevas, obviamente, habían árboles grandes en ese entonces, habían animales que cazar y él se quedaba. Solamente según la leyenda o la historia, dice que este señor venía los sábados y domingos a predicar la homilía, a hacer los bautismos y sobre todo a hacer el rosario. Así que, viajero, vamos siguiendo contándote esta hermosa historia a medida que vamos subiendo. Ese sacerdote ya ermitaño por los años de 1860 al 65 predicó por todos esos lares. Ya se convirtió en un sacerdote ermitaño. La población así le decía Juan Abad el ermitaño, y este señor ya vivía por acá. Pero habían leyendas, según él también les contaba a los feligreses, a la gente tan carismática y tan religiosa de ese entonces, le decía que había hecho 3 cruces. Había hecho 3 cruces. Una la había hecho en el Cerro Chalpón, otra la había hecho en el Cerro Rajado de Motupe y otra en el Cerro de Yanahuanca. Eso queda en Penachí. Entonces la gente escuchaba eso, y su ausencia hacía que este hombre sea muy milagroso, porque de verdad hacía muchos conjuros a las chacras, a los embrios, al ganado, a las criaturas enfermas. Era casi como un santo, Juan Abad. Vamos conociendo la historia, porque es una historia extraordinaria. De haber predicado ya más de 6 años, de 5 para 6 años, por el año de 1865, el franciscano ermitaño Juan Abad se ausentó. Obviamente se ausentó porque de haber hecho tanto trabajo de catequización, estos lares tenían mucha uta, un mosco que transmite la uta, y por lo tanto este sacerdote se contagió, tuvo eso, y por el año de 1865 ya no pudo más, y la congregación se lo llevó a Lima. Por octubre del 66 murió en Lima, y ahí terminó su acto de penitencia, y comienza la leyenda desde allí, ya de este santo, a la cuenta de la Cruz de Motupe. Vamos conociendo esta historia, es extraordinaria, mientras vamos subiendo la escalinata hasta llegar al cerro donde se encuentra la Cruz de Motupe. Seguimos con esta hermosa historia. Ya muerto Anteparre en el año de 1866, ya la gente conocedora de las cruces que había hecho y milagrosas se dedicó a buscarlas, pero las buscó tanto que no las encontraban, no las encontraron por el lapso, se tiraron casi un año buscándolas, pero la gente ya dejó ya de buscarlas. Pero en ese lapso pasaron 2 años más y vino una superstición, vino algo que les habían mencionado, que va a venir un desastre, un cataclismo, iba a venir algo furioso de la mano de Dios para la gente malvada acá en Motupe, en esta comarca, donde la gente comenzó a buscar la cruz. Por el año de 1867 y 1868, según la leyenda y la historia, dice que se formaban cuadrillas buscando por todos los cerros, y llegó así que
un día de 1868. Viene el mito, comienza la leyenda y la historia religiosa. Un 5 de agosto de 1868, un joven de 22 años, don José Mercedes de Anteparra, encontró a la ya famosa Cruz de Motupe mundialmente. Así que vamos a seguir conociendo esta historia que es estupenda en la zona norte del Perú. Era el 5 de agosto de 1868 y eran más o menos las 4 y 5 de la tarde, según la leyenda. Dice que ese joven Anteparra, José Mercedes Anteparra, llegó por acá. Me supongo que haciendo la misma escena ahorita, él llegó por acá, por esta zanjonada, y dice que vio ahí arriba, donde esa peña, vio una escalera. Estaba con bijucos ahí y era muy alta. La vio y se acercó él solo. Y de verdad que la sorpresa fue grande, que encontró la Cruz de Motupe arriba. Era el 5 de agosto de 1868. Enterado el obispo de Trujillo, porque era la audiencia, ya todavía pertenecíamos a Trujillo en ese entonces, y se enteró del milagro y vino, y lo nombró como su primer patronato, encargado hasta los años de 1910, 11 o 12. Entonces, cuando murió, fue enterrado con honores José Mercedes de Anteparra. Había pasado más o menos 100 años de su descubrimiento y él fue el primer hombre que hizo este milagro histórico para el mundo. Vamos conociendo también como una anécdota de la historia de esa cruz. Dice que cuando murió Juan Abate el ermitaño y lo llevaron a Lima, dice que habían pasado 10 días de su muerte en el 66, en 1866, y en vez de oler, de tener fetidez, olía a rosas, a nardos, tipo Santa Rosa de Lima. Y dicen que el cadáver de Abad se desapareció, no se sabe, pero se desapareció. Vamos continuando conociendo esta historia. Ya llegamos por esas geniales y estupendas escaleras. Ya llegamos a la plataforma y estamos al pie ya de la Cruz de Motupe, de la cueva. Ya estamos, más o menos esta peña debe tener 200 metros o 150 de altura. Ya estamos acá y nos vamos viendo por esta, que lo han hecho ya comerciantes. Todo lo han hecho acá, mire, lo han hecho así, ve, y acá venden de todo. Venden todo lo que tiene que ver, ve, con los recuerdos, cuadritos, saumerios, muñequitos para carros, para motos, para todo, ve. Acá, ve. Tanto para acá y para acá, tus recuerdos para que lleves. Vienes acá antes de subir o bajar, allá saca los cirios, todo, ve. Entonces, esta es la última escalinata para llegar ya a donde está ya la crucecita en la cueva de Motupe. Cuando tú ya has recorrido todas las escalinatas por el lapso de 40 minutos en esa gran subida y llegas donde está una inmensa peña, esta peña que estás viendo, que tiene más o menos unos 200 metros de altura, en la parte superior, bien arriba donde está la caseta, ahí se encontró la Cruz de Motupe por el año de 1868. Mira el inmenso precipicio, la inmensa altura, y cómo hizo este sacerdote ermitaño para estar hasta ahí, para llevar la cruz ahí. Pues la penitencia y la devoción por Dios es impresionante. Sigamos conociendo la historia de la Cruz de Motupe.
los años del 2017, por el 2017 hubo un tremendo terremoto acá, un aluvión, digamos, y se ha destruido porque de acá se llegaba y se subía arriba, hay una cueva y ahí era el lugar donde yacía la cruz de Motupe. Hoy ya se ha ubicado acá hasta que hagan una ejecución de una mega obra. El gobierno, esta es una mega obra del gobierno central porque es muy grande, y han trasladado la cruz, la tienen ahí, ¿ve? Esta es la cruz de Motupe, es en la parte interna. Vamos a conocer, ahí está, ¿ve? Ella es la cruz de Motupe que data ya del año de 1868, desde que la halló José Mercedes de Anteparra. Ahí está, tan impresionante. Hace 2 años se la llevó en presencia del Papa en Trujillo. Estuvo ahí casi como un ícono del Perú, para que todos los viajeros del mundo, los religiosos y todos los que creen en la religión católica vengan acá a conocer y pasar un momento tan importante en la cristiandad, ¿no?, del Perú y Latinoamérica y el mundo. Yo ahorita voy a rezar por mi alma, por la humanidad y también por todos los viajeros del Perú y Latinoamérica y el mundo, en nombre del Perú, porque yo soy de Perú. Así que, viajeros, a ver si me invitan, voy a prender mi velita. Para que de 2020, 21, 22, 23 hasta 2030 y lo que sigan viajando por todos los países de Latinoamérica y el mundo. En nombre de la Cruz de Motupe. Estamos en el sitio, en el lugar de la Cruz de Motupe. Este es el sitio principal que se ha conseguido, se ha hecho, hasta que hagan la refacción ya en la cueva, donde es su sitio de adoración, ¿no?, donde se encontró. Pero vamos a contarte el resumen de la historia de la Cruz de Motupe. La Cruz de Motupe ya data de los años de 1800 a los años de 1868. Justamente en poco tiempo iba a ser la guerra con Chile, porque la guerra con Chile fue en el año de 1879. Durante ese tiempo, los franciscanos eran los que hacían la catequesis en todo este valle del norte. Quiere decir que era Motupe, era Olmos y todas las zonas. Y habían obviamente reductos de indios después de la conquista. Y en ese tiempo vino un padre que se llamaba Juan Abad. Vino acá y hizo la catequización de esta zona de Motupe. En ese tiempo Motupe todavía era un reducto, era una comarca, era de pocos pobladores. Pues así este señor se convirtió en un sacerdote que predicaba en toda esta zona y por lo tanto su devoción era la penitencia. Hacía tanto penitencia que se ausentaba por semanas, se ausentaba del pueblo. Solamente llegaba sábados y domingos, hacía la misa, la homilía y de ahí se iba. Y también hacía bautismos y luego se retiraba. Posteriormente ya en ese transcurso de penitencia de 1860 al 67 o 66, este sacerdote ermitaño hizo 3 cruces, una para el Cerro Chalpón, otra en el Cerro Rajado, Motupe y otro en el Cerro Yanahuanque en Penachí, y este es en la cruz de Chalpón. Así que él murió en el año de 1866 y dejó estas 3 cruces. Posteriormente él murió de UTA ya en Lima, el 66, y en esos 2 años del 66 al 68 hubo una superstición, hubo algo que al pueblo decían que se va a destruir, se iba a perder, y entonces comenzaron la gente a buscar lo que había dejado este sacerdote. Es así que en el año de 1868, un 5 de agosto del 68, José Mercedes de Anteparra encontró esta cruz acá a las 5 de la tarde. Esa persona de José tenía 22 años. Al saber esto, el obispo de Lima, de Trujillo, el obispo de Trujillo en ese entonces, vino acá y lo nombró como patronato a él hasta que murió por los años de 1900 y 1910, 1912. Así que, viajero, esta es la historia.
Hoy en día ya la Cruz de Motupe se ha tornado un ícono del Perú. Estuvo en la presencia del Papa hace 2 años, en 2017, en Trujillo, y nos representa como la santidad acá en el norte peruano. Hay que conocer, te invito a hacerlo, está muy cerca de Lima, de cualquier país que venga, vienes a Lima, por tierra hay 10 horas, por avión 1 hora, de Chiclayo hasta acá en vehículo está solamente a 1 hora y media y el precio está 7 soles, 10 soles. De Motupe acá, 5 minutos. Así que viajero, conoce la Cruz de Motupe, es impresionante. Estamos acá para que conozcas esta historia tan espectacular en la zona norte del Perú. Seguimos conociendo, viajero. Y como estoy feliz y contento de haber estado en la Cruz de Motupe, de haber conocido la Cruz de Motupe, de subir más de 1800 escalinatas de piedra, yo te voy a invitar a que vengas a conocer la Cruz de Motupe y Motupe ciudad, porque es impresionante. Acá está el potencial agrícola y sobre todo el potencial religioso. Así que ven acá, viajero, la vas a pasar espectacular. Soy Clay Alcor, recorriendo el Perú y Latinoamérica. Quedas totalmente invitado. Yo te invito a que sigas la página de YouTube como Clay Alcor y el canal también, la página de Facebook como Perú para Viajeros. Comparte este video, no te lo quedes. Si quieres comentarios, haz los comentarios para seguir haciendo los videos por toda Latinoamérica. Así que viajeros, bienvenidos a ustedes.